Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de apoyo de Historia Social General, donde en este video y en los siguientes vamos a estar abordando el gobierno de Arturo Frondizi y el modelo que conocemos como el desarrollismo. Así que sin mucha presentación más, vamos a comenzar con este tema. Primero que nada, diciendo en qué consistió el desarrollismo, ¿sí? Lo vemos nombrar en las consignas, lo oímos en los videos y demás, pero vamos a hacer hincapié en qué consistió el desarrollismo. Podemos decir que el desarrollismo consideraba de alguna manera que era necesario la inversión de capitales, tecnología, fomentar la industria pesada para que nuestro país saliera del estancamiento en el que se encontraba en ese momento. Por otro lado, tenemos que señalar que era necesario para el desarrollismo centrarse en industrias básicas y aprovechar los recursos naturales, principalmente los energéticos, es decir, los recursos naturales energéticos, petróleo, carbón, ¿sí? Vamos a decir también que en este desarrollismo el Estado iba a cumplir un rol muy importante a través de la protección arancelaria, es decir, imponiendo aranceles, otorgando créditos y también organizando una política tributaria, una política de impuestos que permitiera de alguna manera, como le digo, atraer a las industrias, a los capitales extranjeros que querían instalarse en nuestro país. Bueno, un aspecto que me parece no menor e interesante para señalar es que el desarrollismo, más allá de todos estos postulados que les acabo de nombrar, también requirió la ayuda de crédito externo. Cuando hablamos de crédito externo, sin más ni menos, nos referimos al Fondo Monetario Internacional, que otorgó un crédito de 300 millones de dólares aproximadamente, que bueno, en ese momento era mucho dinero, hoy también es mucho dinero, pero digo, en ese momento era una gran cantidad de dinero, que básicamente fue con el destino o con la idea de apalancar este modelo de desarrollismo que Frondizi se puso a la cabeza, este modelo de desarrollismo. De alguna manera, digamos, intentó liderarlo junto a Rogelio Frigerio, que va a ser un hombre clave, muy importante en el gobierno de Arturo Frondizi. Podemos hablar de que el gobierno de Frondizi, en líneas generales, fue un gobierno débil. ¿Por qué un gobierno débil? Más allá de las condiciones que lo preceden y más allá de las condiciones en las que asumió el país, la realidad es que Frondizi debía hacer un equilibrio entre el sector de las Fuerzas Armadas que lo presionaba y el movimiento peronista en el cual su líder estaba en el exilio. Debemos decir que en líneas generales, Frondizi, esto más específicamente a su relación con el sector militar, debió soportar durante su gobierno más de 30 planteos militares. Cuando nos referimos a planteos militares, estamos hablando de que, palabras más, palabras menos, los militares le sugerían a Frondizi, obviamente esto de sugerir es dicho con cierta ironía, porque no era que le sugerían, sino que lo condicionaban a Arturo Frondizi en las acciones de su gobierno. Es decir, si tomamos el periodo del 1958 a 1962 que estuvo Arturo Frondizi, debemos decir que en 4 años soportó más de 30 planteos militares, por lo cual serían 7 planteos militares al año, lo cual es una bestialidad y habla, sin lugar a duda, del condicionamiento y de la influencia que ejercía el sector militar en dicho gobierno. Bueno, como les digo, era una relación con mucha tensión la de Arturo Frondizi con el sector militar y también con el peronismo, que más allá de que intentaba, digamos, mantener un equilibrio, lo cierto es que a Frondizi también lo condicionaba el pacto
que había suscrito con Perón, ¿sí? De esta manera vamos a decir que el presidente intentaba mantener un equilibrio, ¿sí? Intentaba mantener un equilibrio que en muchas ocasiones se tradujo como debilidad debido a las constantes indecisiones de Frondizi, ¿sí? Y son estas indecisiones de Frondizi las que de alguna manera comienzan a agitar el fantasma de debilidad del gobierno y hacen que la pregunta que empiece a sonar más, digamos, más fuerte sea la de cuánto va a durar Frondizi. Sí, ese clima de inestabilidad había durante el gobierno de Arturo Frondizi. Lo que nosotros podemos destacar de alguna manera como un cierto guiño hacia el sector peronista es que Frondizi tenía una idea de integración social, es decir, de una alianza entre empresarios y trabajadores que representaba de alguna manera un guiño hacia la idea de comunidad organizada propuesta en su momento por Juan Domingo Perón. De esta manera, como les digo, buscaba un equilibrio Frondizi, pero la relación no estaba exenta de tensiones y mucho menos iba a estar exenta de tensiones debido a que comenzaba ante las indecisiones del presidente, comenzaba el sector peronista a, digamos, presionar por el cumplimiento del pacto, es decir, el pacto Perón-Frondizi, el punto más importante de alguna manera era levantar la proscripción al gobierno peronista, cosa que Frondizi nunca va a hacer, ¿sí? El sector peronista presionaba por el cumplimiento del pacto, pero sin embargo, si analizamos la totalidad de los actores, del otro lado, las Fuerzas Armadas temían un posible resurgimiento del peronismo y debido a eso comenzaban a condicionar al gobierno de Frondizi. Por eso vamos a ver cómo desde su génesis se va a tratar de un gobierno realmente débil, el del doctor Arturo Frondizi. Y referido a los militares que veníamos hablando recién, esto como una especie de adelanto, como para que vayamos viendo el nivel de complejidad de la situación en ese momento, vamos a ver cómo más allá de las presiones militares que existían al gobierno de Arturo Frondizi, dentro de la misma fuerza comenzaba a existir una división que más adelante conoceremos como la división entre azules y colorados, legalistas e integracionistas. Para calificarlo de alguna manera, ¿cuál era la diferencia? ¿En qué consistía? Y básicamente en que el sector legalista, es decir, el sector azul, se proponía respetar el orden institucional, es decir, respetar las instituciones, al presidente, al gobierno, en tanto que el sector colorado, el sector integracionista, se caracterizaba por su ferviente antiperonismo, no porque el sector azul no fuera antiperonista, pero el sector azul, más allá de su antiperonismo, se disponía a respetar de alguna manera las instituciones, en tanto que el sector colorado quería impedir cualquier tipo de acercamiento al peronismo, más allá de que eso significara interrumpir al gobierno electo recientemente. Claro que los militares comenzaban a radicalizar sus posturas y sumado a todo lo que venía sucediendo, veían como el gobierno de Frondizi de alguna manera se mostraba débil, por decirlo de alguna manera, ante el peronismo.